Vamos a hacer tamales en la olla eléctrica esta vez. Ustedes pueden comprar un paquete de hojas. Hay chicos, porque nomás ocupamos 25 hojas. Y chiles de árbol que vamos a ocupar. Nomás se ocupan como unos 7 chiles, media libra de tomatillo, ajo, cebolla. Vamos a ocupar la masa. Ya viene seca la grasa que se ocupa para hacerlos, el royal y 1,5 libras de pit. Ustedes pueden hacerlo con pollo, puerco, cualquier carne que ustedes quieran. Aquí ya puse a cocer los tomatillos, ya los puse aquí a cocer. Lo lavé de uno por uno bien. Puse 7 chiles de árbol, si ustedes los quieren más picosos le ponen más. Los vamos a poner a cocer. Y aquí puse el agua con un pedazo de cebolla y 2 dientes de ajo. En esta agua que puse para la carne la vamos a poner a cocer como 1 hora y media, a ver si ya está suavecita y blandita la carne, porque luego la vamos a deshebrar un poquito para ponerla con el chile. Pongamos la carne, le ponemos la lumbre en bajito o mediano para que no se les tire, un teaspoon de sal, una cucharadita de sal. Ya que tienen los tomatillos hirviendo como 15 minutos, los vemos. Ya como 20 minutos de que ya hirvieron, los vamos a licuar. Los chiles, antes de ponerlos a hervir, les quitan el palito que tienen para que se cosan más rápido si los parten a la mitad. Ahora sí, ya que terminaron de hervir, fueron menos de 20 minutos. Los voy a vaciar aquí en la licuadora. En bajito para que no brinque para donde quiera lo caliente. Ya que licuamos el chile, lo dejé para que se le desbarate bien un ratito, para que se desbaraten bien las semillas y los chiles. Si lo siente muy picoso pueden poner un poquito más de tomates o menos chiles. Es al gusto el chile. Vamos a poner una cucharada de aceite de oliva o del que ustedes acostumbren usar, porque vamos a guisar la salsa para que agarre el sabor. La vamos a dejar con unos 3-5 minutitos para que se guise y agarre todo su sabor. Si le falta sal, ustedes le ponen al gusto. Y de la carne que se puso a cocer para los tamales, que no se reseque mucho, le ponen más agua, porque de ese jugo de la carne vamos a ocupar 2 a 3 tazas del jugo. Ahora sí ya tienen la hora y media. Voy a apagar y la carne ya está blandita, lista para empezar a usarla. La vamos a poner en el plato para comenzar a desmenuzarla. Vamos a dejar que el caldo de la carne se enfríe para poderlo usar para los tamales. Ahora sí, ya que sacamos la carne, no se vayan a quemar, con cuidado. Pueden ustedes preparar la carne y el chile un día antes y así no les da tanto trabajo porque ya tienen todo listo para comenzar. Ya nomás embarran las hojas para hacer los tamales, perdón, y listo. Ahora sí, ya que tenemos deshebrada la carne toda, la vamos a vaciar al chile. Lo vamos a dejar con la lumbre bajita unos 5 minutos para que agarre su sabor. No lo dejo 5 minutos para que agarre todo su sabor y listo para embarrar en los tamales. Vamos a poner a remojar un poco de hojas por unos 30 minutos para que estén fáciles para llenarlas con la masa. Luego las tenemos que despegar. Para embarrar con la masa. Ahora sí vamos a preparar la masa
de masa. Le vamos a revolver 3 cucharaditas de royal, 2 cucharas de harina de arroz y 1 cucharadita de sal. Vamos a revolver todo para ponerle la manteca. Vamos a agregarle la grasa. Se ocupa manteca, pero si no tienen pueden usar manteca vegetal. Vamos a vaciar el jugo de la carne para amasarlo. Va a tener que usar las manos para amasarlo. Se tiene que amasar con 2 cuadros de hielo, que el hielo le da la textura. Tiene que quedar la masa entre mediana, no muy aguado y no muy dura. Ahorita ya le puse las 2 tazas de jugo de la carne. Ahora sí, ya tenemos amasando la masa unos 7 a 10 minutos. Tiene que quedar como cuando hacen las galletas. Ya está lista, ya se desbarató el hielo, ahora sí ya está lista para preparar. Le sacamos a las hojas el exceso de agua para poderlas utilizar. Vamos a poner más o menos como 2 cucharas, 1 cuchara de masa y la vamos a agarrar de la boca de la olla. Van a salir los tamales medianos porque las ollas vaporeras no son muy profundas. Le ponemos la comida en medio, los agarramos así a la mitad, los doblamos y les vamos a apachurar un poquito hacia enfrente, un poquito, y le doblamos y ya está. Los vamos a ir juntando en un traste para luego pasarlos a la vaporera. Aquí los vamos a ir juntando todos los que ya rellenamos. Vamos a repetir la misma cantidad. 1 cuchara llena de masa, hacia la mitad llena la hoja y la comida en medio. Volvemos a repetir, doblamos así, luego le doblamos otra vez, le apachurramos poquito y listo, hasta completarlos. Ahora sí, los vamos a poner en la olla eléctrica y vamos a usar 3 tazas y media de agua. Y yo estoy utilizando para que salga el vapor un molde de los que son para hacer el pie. Nomás lo fui doblando al tamaño que quepa ahí, que quede, y puse agujeritos todo alrededor, por arriba y por abajo, con mucho cuidado. Y es lo que voy a meter aquí. Y vamos a poner un trozo de papel aluminio alrededor para que no nos dore los que van pegados aquí muy rápido. Así se cocinan más parejos. Metemos el molde que hice. Vamos a ponerlos con esto hacia la pared. Irlos acomodando todos alrededor. A veces se cocinan más pronto todos los tamales que están pegados en la orilla, son los primeros que vamos a revisar y a sacar. Y estos, cuando ya pusimos los tamales así, recibes el
prueba de 4 horas y media a 5. Ahora sí, vamos a analizar a ver si ya están. Cuando están chicos duran entre 4 horas y media a 5 horas cocinándose. Son chicos, pero no se hacen medianos. Eso tardan un poquito, entre 5 y 6 horas. Y a veces los tamales se cocinan unos más rápidos que otros. Más hay que revisarlos. Este ya se despegó de la olla, este ya está. Y vamos así a ir moviéndolos para que se cocinen los demás también, quitando todos los que ya están. Nos dejamos 20 más minutitos y ya están a sacarse. Ahora sí vamos a sacar los tamales. Y hace 6 horas las que tienen cocinándose. Ya cuando los tamales están listos, solo se empiezan a despegar de la olla. Así, ya están. Los vamos a sacar todos y dejarlos reposar unos 3 minutitos y ya después están listos para comer. Si quieren los pueden ustedes calentar en el microondas. 3 tamales por 1 minuto y les quedan como recién sacados de